Hola, bienvenidos. Que el Señor bendiga sus vidas. Sean grandemente bendecidos. Había estado haciendo predicaciones en portugués y ahora quiero para los hermanos de habla hispana y las personas que quieran aprender la palabra del Señor, vamos a estar aprendiendo acerca de cómo somos por dentro, porque nosotros somos tripartitos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo al espíritu le llama el hombre interior. Y nosotros vamos a estar hablando del hombre interior. Cómo somos por dentro, o sea, en otras palabras, cómo es nuestro espíritu. Así es que tenemos por lo menos 10 características de cómo nosotros somos por dentro. Y yo quisiera convidarlos a leer la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26. Dios bendiga mucho a mi amiga Julia, que está viendo en este momento. Así es que un saludo grande para ella. Vamos a ver entonces cómo es nuestro interior. El primer punto que tenemos es que tenemos un espíritu nuevo. Es lo primero que el Señor hizo en nuestra vida, porque cuando nosotros nos convertimos, nuestro cuerpo no tuvo ningún cambio, ninguna transformación. Nuestro cuerpo siguió igual. Y aún por el contrario, a medida que van avanzando los años, vamos envejeciendo y vamos cambiando. Nuestro cuerpo va cambiando. Pero en nuestra alma se comenzó a hacer una transformación que va a durar hasta que el Señor venga por nosotros. Esa transformación se realiza en el alma. Y en el espíritu es donde se hizo la transformación inmediatamente, porque nuestro espíritu resucitó, nuestro espíritu revivió. Y ahí es donde ocurrió la mayor transformación, que no es visible al ojo humano, pero que sí nosotros sabemos que pasó y lo experimentamos. Entonces les invito a ver en Ezequiel 36:26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Como pueden ver, el Señor nos promete y dice que Él nos da un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros o dentro de ustedes. Entonces, ¿qué vemos? Lo primero que vemos, que nosotros teníamos nuestro espíritu, pero nuestro espíritu estaba así como adormecido, estaba inactivo, esa es la palabra. El espíritu, nosotros no operábamos con nuestro espíritu cuando no conocíamos al Señor, solo con nuestra alma, que es donde están nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Así es que lo primero que el Señor hace es crear un espíritu nuevo. Quisiera añadir algo más. El espíritu es el órgano más fiel para Dios. Más que el cuerpo, más que el alma, si hay un órgano útil, es el espíritu. Él es cómplice de Dios, nuestro espíritu, cuando es regenerado, como lo vimos aquí en Ezequiel. Es el órgano que no traiciona a Dios, porque nuestra alma traiciona a Dios, porque nosotros somos volubles, emocionales, nos dejamos llevar muchas veces por los sentimientos, por las emociones. Entonces nuestra alma muchas veces traiciona al Señor, y a veces el cuerpo también sigue la voluntad del alma. Así es que, porque en el alma está la voluntad, por eso que les digo que el órgano más noble que tenemos es nuestro espíritu. Y vimos aquí entonces el primer punto o la primera característica que el Señor hizo en nosotros cuando nos convertimos
que el Señor colocó un espíritu nuevo. Qué maravilloso, qué lindo, ¿cierto? Y que nosotros no lo sabíamos, pero el Señor lo prometió y Él lo cumplió. También tenemos que el Señor nos dio, como segundo punto, vida eterna. Y la vida eterna está en Primera de Juan 5. Vamos a buscarlo. Primera de Juan 5. En el versículo 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí es muy lindo porque nosotros pensamos que vida, la vida es la vida bio. Y la vida bio es la vida de la creación, de los animales, de nosotros como seres humanos, de las plantas, de todo lo creado. Por eso que biología quiere decir estudio de la vida. Entonces tenemos dos, en griego tenemos dos orígenes de la palabra vida, y una es la vida bio, que les expliqué qué es lo que es, y la otra es la vida zoe, que se escribe con Z. Y la vida zoe es la vida de Dios, la vida de Dios. Entonces cuando el Señor habla aquí en Primera de Juan, que tenemos la vida eterna y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida zoe, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida zoe, porque una persona sin el Señor igual existe, igual se mueve, igual habla, igual hace las cosas como nosotros, comen, duermen, pero solo tienen la vida bio. En cambio, los hijos de Dios tenemos la vida bio, que proviene de Adán, de nosotros, nuestro padre Abraham, que es nuestro padre humano, y tenemos la vida zoe, que es la vida que proviene de Dios. Entonces, la vida zoe y es la vida eterna, porque vimos que tenemos vida eterna. En Juan, vamos a leer Juan 17:3, no Primera de Juan como leímos recién. Ahora vamos a leer el libro de San Juan 17:3. Jesús dijo también estas palabras. Dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjese que aquí está diciendo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí nos está diciendo que la vida eterna es una vida prolongada, que no tiene fin, porque cuando nosotros en nuestra mente nos hablan de vida eterna, nuestra mente inmediatamente se va a, es una vida sin fin, es una vida que no tiene final, valga la redundancia. Entonces, es cuando yo me muera, yo voy a tener vida eterna. Pero la vida eterna nosotros la obtenemos no cuando vamos a morir o cuando nos vamos en el arrebatamiento. En Juan 5:24, recuerdo un versículo. En Juan 5:24 Jesús dijo así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí Jesús nos dice tendrá. Fíjese que Él no está hablando en tiempo futuro, está hablando en tiempo presente. Está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, dice, tiene vida eterna. La vida de Dios, la vida zoe, ya está en nosotros. Ya entró en el momento que nosotros conocimos al Señor, en el momento que el Señor nos llamó y nosotros nos rendimos a Él y reconocimos, Señor, yo no puedo vivir sin ti.
yo te voy a servir. Desde ese día, la vida eterna se activó en nosotros y recibimos la vida Zoe. Y la vida eterna ya la tenemos ahora. Hay religiones que dicen, nadie sabe si tiene vida eterna o no hasta que muera. Nosotros lo sabemos. No porque seamos petulantes o prepotentes, no. Nosotros lo sabemos porque Jesús lo enseñó y nosotros creemos todo lo que Jesús dijo. Todo lo que está en la palabra del Señor, nosotros lo creemos. Y como Jesús lo dijo, es una promesa y nosotros creemos, sí, la vida eterna yo ya la tengo. ¿Se dan cuenta? La vida Zoe. Entonces es la vida eterna. Llegó mi familia, voy a tener que moverme un poquito para que pasen. Estoy justo aquí en la puerta. Por eso que mis perritas ladran tanto. Están dándole la bienvenida a mi familia. Adelante. Perdón. ¿Pasas? Ya. Entonces, como les estaba diciendo. Bueno, estamos viendo que por lo menos son 10 características y 10 puntos que el Señor hace con nuestro espíritu y cómo somos por dentro. Ya vimos. Entonces, primero, nuestro espíritu es revivido, renacido, resucitado. Use la palabra que quiera. Y después tenemos vida eterna, que es la vida Zoe, la vida de Dios. Entonces vimos que la vida no es solo vida eterna, una vida sin fin, una vida larga. No, la vida eterna es Jesús. Él es la vida eterna. Después vemos que tenemos naturaleza divina. En Segunda de Pedro dice así. Segunda de Pedro 1:4 dice así, hablando de la naturaleza divina que el Señor implementó dentro de nosotros, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Silencio, Chloe, silencio. Silencio. No te buscan a ti. Entonces el Señor nos hizo participantes ¿de qué? De su naturaleza. Porque ahora el Señor nos hizo parte de la naturaleza, nos dice humana, porque la humana ya la teníamos, ¿cierto? Ya la teníamos desde el momento que fuimos gestados dentro de la guatita de la mamá. Desde ahí nosotros comenzamos a existir físicamente. Pero la vida de Dios o la naturaleza divina, que es naturaleza significa genética, en otras palabras. Tenemos genética divina desde el momento que el Señor quiso salvarnos, porque dice la Biblia que Él nos escogió a nosotros. En Juan 17 también dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Entonces, el día que el Señor decidió, ya este día yo voy a aparecer en el camino de mi hija, de mi hijo, ella me va a aceptar o él me va a aceptar, porque Él nos escogió, Él nos eligió. Entonces, ¿qué ocurre? Ese día nosotros pasamos a tener naturaleza divina. Que Dios bendiga mucho a mi amiga Marcia de São Paulo, de Villa Los Patriarcas. Sea muy bienvenida. Ellos dicen a este live. Nosotros acá hablamos en vivo, ¿cierto? Bueno, entonces vemos que el Señor nos dio
una de las promesas que tenemos naturaleza divina. Naturaleza divina significa que somos hijos de Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de San Juan, 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos dio potestad, es poder. Nos dio poder de ser hechos hijos de Dios, porque tenemos naturaleza divina. Entonces, como nuestro Padre es Dios, nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, la naturaleza divina que nosotros tenemos no es de voluntad porque nuestros papás se enamoraron y nosotros vinimos al mundo. Por eso dice, no es voluntad de sangre, de carne, ni de varón, sino que es de voluntad de Dios. Eso quiere decir. Entonces, la naturaleza divina, la genética divina que nosotros tenemos es por voluntad de Dios. Él, en su presencia, y Él, en su deseo, porque Dios es soberano, Él quiso que nosotros fuésemos sus hijos. Y Él decidió por su voluntad que nosotros tuviéramos su genética. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, no es que nosotros somos todopoderosos, como Dios, como los atributos de Dios. No es que nosotros seamos omniscientes u omnipotentes. No quiere decir eso. Tener naturaleza divina es que nosotros heredamos las características de nuestro Padre. Ustedes saben que nosotros o la especie que sea, que se reproduzcan, son parecidos, los hijos a los padres, a sus progenitores, lo que sea. Si es un árbol, si es una planta, si es un animal, si es un pez, si es un ave, si es un ser humano, uno dice, uy, que se parece al papá. Generalmente las hijas se parecen al papá. Que se parece a la mamá. Es por la genética. Nosotros como hijos de Dios también tenemos semejanza a nuestro Padre que es Dios. Y la semejanza y la genética se manifiesta de qué forma. Por ejemplo, tenemos la capacidad de inventar. Un animalito cualquiera no tiene la capacidad de inventar, de escribir poemas, de componer música. Tenemos de la gente que trabaja en arquitectura, ¿cierto? Las personas que pintan cuadros. Entonces, nosotros vemos que en las artes y en muchas áreas de la vida, el ser humano adquirió la genética de Dios. Inventa, crea. Nosotros creamos, por ejemplo, si nos ocurre algo, se talla algo bonito, una pintura, una historia, un libro. Eso se heredó de Dios, porque otras especies no tienen esa capacidad. Nosotros tenemos de Dios que nosotros tenemos la genética, por ejemplo, que perdonamos, porque Dios perdona. Dios es el mayor perdonador. Dios es el mayor dador también. Es la persona más feliz porque Él siempre le está dando, siempre le está regalando. Y nosotros también, los hijos de Dios, adquirimos eso de Él, que somos felices cuando damos. Nos alegramos cuando nos hacen regalos, sí, no vamos a mentir, sí, nos sentimos contentos, pero cuando nosotros podemos dar, la satisfacción es mayor, la satisfacción es más grande aún. Y así heredamos muchas cosas de Dios. Heredamos el carácter,
heredamos la personalidad, vamos heredando las cosas que a Él le gustan, las cosas que Él aborrece, las cosas que Él odia, nosotros también las odiamos, vamos rechazando. Lo que antes nos gustaba, nos damos cuenta que después ya no nos llama la atención en el momento que nos convertimos al Señor. La música que antes nos gustaba, después nos damos cuenta que ya no nos llena, no nos satisface. Y nos satisface otro tipo de música, otro tipo de conversaciones, leer otro tipo de literatura. En una de esas está la Biblia. Y así nuestro ser cambia por completo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque entró a nuestra vida la genética de Dios, la genética divina. Entonces, en Romanos 8:29 también nos habla algo acerca de la genética divina. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí está hablando de que Él nos escogió. Básicamente está hablando eso, pero quiero que nos enfoquemos en la frase cuando dice que para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, que es el hermano mayor, primogénito, el primer hermano, el mayor, entre muchos hermanos, porque nosotros venimos siendo los hermanos menores del Señor Jesucristo. Él es el primogénito. Y Él dice que nos dio esa naturaleza divina para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo esto se va a manifestar completamente hasta en nuestro cuerpo? En el momento de la glorificación, en el momento que el Señor venga a buscar su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir así al Señor y estar siempre con Él. En ese momento dice la Biblia que nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo va a ser glorificado. Hasta el momento solamente nuestro espíritu ha sido transformado y nuestra alma se está transformando día a día, gradualmente, a través de los procesos, a través de los sufrimientos, a través del quebranto, a través de las pruebas. ¿Qué ocurre con nosotros? El Señor nos va santificando y se va glorificando en nuestras vidas. Nosotros tenemos en nuestra alma, que es donde está nuestra voluntad, y que alma es lo mismo que cuerpo, que carne. Cuando nosotros hablamos de la carne, es lo mismo que hablar del yo. Cuando Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo no es digno de mí, y el que no lleva su cruz. No se está refiriendo a que la cruz es una enfermedad, un marido alcohólico, un hijo drogadicto, no. Tomar la cruz cada día es negarme a mí misma, a mis pasiones, a mis deseos, a mi voluntad, a mis gustos, a mis preferencias. Eso quiere decir negarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra alma, tenemos nuestro corazón y nuestra voluntad, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo va conquistando áreas de nuestra vida. Y esas áreas es como que se fueran iluminando. A medida que Él va conquistando, esa área ya se iluminó. Supongamos que hay una persona que viene así, apretada, no le gusta ayudar, tacaña. Y el Espíritu Santo empieza a operar, a trabajar en esa persona y quizá va a quedar sin trabajo, quizá va a pasar necesidades económicas, no sé, va a empezar a vivir situaciones adversas que después esta persona va a ser transformado. Y después va a ser una persona generosa, dadivosa. Y el Señor ahí, ¿qué hizo? Ya conquistó esa área, el Espíritu Santo conquistó y ahí esa área queda en luz. Y así tenemos muchas cosas que en nuestra vida, en nuestra alma, que no agradan al Señor. Entonces, el Señor va conquistando de a poquito en nuestra alma.
Nuestra alma, por eso le dije, el espíritu es transformado instantáneamente. El alma gradualmente. Día a día el Señor va operando en nuestras vidas, va trabajando en nuestras vidas. Día a día el Señor va conquistando áreas de nuestra vida que aún están oscuras y que nosotros no se las hemos rendido completamente al Señor. Muchas veces nos autoengañamos pensando, yo le entregué ya todo al Señor. Yo le entregué toda mi vida. No queda nada para mí. Pero a veces ni nosotros sabemos que tenemos áreas que aún el Señor no ha conquistado. Y nosotros, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, como dice en Jeremías. Dice, nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nosotros a veces nos sentimos buenos, a veces nos creemos buenos cristianos, a veces sentimos que agradamos a Dios, pero resulta que el Espíritu Santo, hay muchas áreas que aún no conquista de nosotros. Y por eso es que pasamos tantas dificultades, tantas pruebas, tantas cosas, porque a veces somos un poquito chúcaros o indómitos para el Señor. Entonces, si nosotros no pasamos una prueba, la prueba se va a repetir, porque en esa área no aprendimos. Igual que en el colegio. Si repetimos una prueba, tienen que volver a tomarnos la prueba y reprobamos. Y tienen que volver a tomarnos la prueba. Con el Señor es igual. Cuando el Señor nos hace pasar un momento difícil es porque Él quiere transformar un área específica de nosotros. Y si nosotros la reprobamos, el Señor va a esperar un tiempito. Y después de nuevo vamos a volver a pasar lo mismo con otra persona, en otro lugar, pero la misma situación. Y es porque esa área aún no se la hemos rendido al Señor. Y nosotros no lo sabemos. ¿Y por qué de nuevo estoy pasando por esto, la misma situación, con otra persona, de nuevo, este mismo dolor, este quebrantamiento? Y es porque el Espíritu Santo está queriendo conquistarnos. Entonces, y el cuerpo, estaba hablando, me fui un poco, pero estaba hablando de la transformación completa que vamos a tener el día de nuestra glorificación. Y ahí, porque nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado, nosotros aún somos limitados. Y incluso a medida que vamos envejeciendo, cada vez vamos siendo más limitados. Cada vez la vejez va haciendo que tengamos más imposibilidades para muchas cosas. El cuerpo se va desgastando, ¿cierto? Aunque nuestro hombre interior, dice la Biblia, se renueva de día en día, pero nuestro hombre interior, este tabernáculo, se va desgastando. Pero vamos a ser, como leímos aquí, semejantes, leímos el 29, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para allá vamos. Ese es su futuro, ese es mi futuro, ese es nuestro futuro. Ser hechos semejantes a Jesús. Cuando Jesús resucitó, ¿qué aconteció? Jesús aparecía a través de las paredes, traspasaba las paredes y después comía. Y después que comía, Dios bendiga a mi hermano Joel, que también está, él volvía a pasar la pared y desaparecía. Y uno piensa, ¿y dónde quedó lo que él quedó en su estómago? ¿Cómo es posible? Bueno, tal vez él tiene un cuerpo glorificado, pero ¿y la comida dónde quedó? En los intestinos, no sé, en la garganta, depende del momento. El bolo alimenticio que va bajando, ¿cierto? En el estómago, los jugos gástricos están diluyendo, ¿no es cierto? Pero Jesús comió y volvió a pasar a través de la pared. Ese cuerpo vamos a tener nosotros. También que vamos a viajar más rápido que a la velocidad de la luz. Así como es nuestro espíritu ahora. Nuestro espíritu ahora también puede viajar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, después nosotros vamos a hacer así en nuestro cuerpo, alma y espíritu, con un cuerpo glorificado igual a Jesús. Vamos a trasladarnos, vamos a aparecer en un santiamén, vamos a estar en un lado, después vamos a estar en otro, porque nuestro cuerpo no nos va a limitar. Ahora nos limita.
Ahora estamos limitados al tiempo, a la distancia. Ahora no podemos trasladarnos así de un momento a otro para otro país, ¿cierto? Y el Señor, a través de esa naturaleza divina que Él nos prometió, vamos a verla manifestada completamente. Porque nosotros la naturaleza divina la tenemos ahora, pero en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está ya la naturaleza divina. Nuestro espíritu ya fue resucitado, la vida de Dios ya se manifestó en nosotros, la genética divina ya está en nosotros, solo que en nuestro cuerpo aún no se manifiesta. Y en nuestra alma se va cada vez manifestando, cada vez se va el Señor. Cuando nosotros decimos cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, en realidad a medida que el Espíritu Santo va avanzando en nuestra vida, conquistando áreas que están oscuras, como yo les dije, es que Jesús va creciendo dentro de nosotros. Eso, como dijo Juan el Bautista, es necesario, que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, cuando el Espíritu Santo va conquistando esa área, es Jesús que va creciendo en nosotros. Cada vez se va reflejando más el carácter de Jesús a través de usted y a través de mí. Entonces, cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando tenemos mal carácter, cuando se nos sale ese carácter, es porque aún el Señor no ha conquistado esa área de nuestra vida. Porque Jesús sí se enojó, pero por las cosas pecaminosas e injustas. No quiero decir que el Señor nunca se enojó, sí, Él se enojó y echó fuera a los comerciantes en el templo y se airó y todo, pero generalmente el Señor era pacífico, humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es ahí en Mateo 11, 28. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender? Que a medida que el Señor va creciendo en nosotros, a medida que el Señor va creciendo, el alma va siendo transformada. Entonces, cuando uno ve personas que son muy egocéntricas, muy ególatras, yo estoy hablando dentro del Evangelio, personas que el Señor usa, pero tienen algo así que como que no se les puede ni saludar, o como que hay que rendirles como mucha pleitesía, y están así como que miran a todos por encima. Es porque esos cristianos no han sido tan capturados por el Señor. No han sido capturados, porque Jesús era manso y humilde. Ahora hay personas que son tan sensibles, o sea, son tan sencillas, personas tan humildes, y a veces son tremendas personas de Dios. Son usados por el Señor anónimamente. Y yo no estoy hablando de personas públicas, no, yo no estoy hablando de personas que aparecen en el púlpito o en la televisión. Estoy hablando de personas que a veces ni siquiera predican, no enseñan, pero uno al saludarlo, al conversar con ellos, son personas tan llenas de paz, tan llenas de amor, tan llenas de perdón, personas tan sencillas, personas tan alegres. Tienen tan buen humor, nunca se enojan, son tan pacientes. Y ahí uno puede ver que el carácter de Cristo ha sido formado en ese cristiano, en esa cristiana. Y son personas tan especiales que todos quieren estar con ellos. Todas las personas, los niños, todos los animalitos los quieren, porque los animalitos también presienten. Y es porque el Señor ha trabajado más en la vida de ellos. Son personas que han sido muy procesadas, generalmente. Las personas que han sido más procesadas, más tratadas, han pasado más por el desierto, han sufrido más en la vida. Generalmente esas personas son muy humildes. Generalmente, por lo general, esas personas son personas que manifiestan mucho el carácter de Jesús a través de sus vidas. Y no necesitan andar diciendo yo soy cristiano, yo tengo al Señor, yo soy un hijo de Dios. No, simplemente lo manifiestan porque
han sido quebrantados por el Señor. Y como han sido quebrantados, hemos sido. Yo sé que usted también ha pasado por procesos y hemos sido quebrantados en muchas áreas. Entonces, eso hace que vamos cambiando. Antes éramos más arrogantes, más vanidosos, más orgullosos, más autosuficientes. Y, si fuera por enumerar las cosas que éramos y que a lo mejor aún somos, son muchas cosas, pero el Señor va tratándolas, el Señor va trabajando, el alfarero, ¿cierto? Va moldeando esa vasija, y cuando aparece esa piedrita que choca con su mano, la vasija tiene que romperla, y nosotros muchas veces también pasamos por ese proceso. Mire, yo me extendí un poquito en esto, pero creo que es la voluntad de Dios que hable de esto, porque no lo iba a hablar. Muchas veces no entendemos por qué, Señor, tanta dificultad, por qué me ha costado tanto, por qué tantas lágrimas, por qué tanta traición, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué se me ha hecho el evangelio tan difícil. Yo veo que otras personas están bien en todas las áreas, sentimentalmente, económicamente. Veo que hay personas que son prósperas económicamente, que les va bien en todo, y uno las mira y ve que no son muy convertidos. Es la verdad. Y a veces uno dice, chuta, y uno que está ahí, uno que intenta agradar a Dios, uno que se esmera, no sé, porque trata de negarse lo más posible a su carne, a su yo. Trata de guardar su lengua, de no hablar de otros. Trata de hacer tantas cosas para el Señor, porque son muchas cosas. Y a veces parece que a uno le llega más fuerte el chapuzón. Y como que a veces no lo entendemos, ¿cierto? Y decimos... Y uno que... No es que sea mejor, pero es que es como... Uno que trata de agradar a Dios y buscar a Dios, parece que a veces es más azotado. Pero es porque el Señor está tratándonos. Y es porque no nos damos cuenta que tenemos áreas rebeldes, áreas indómitas. Tenemos áreas que el Señor viene quizá años tratando de que nosotros seamos transformados en esa área, y nosotros no nos hemos doblegado. Y nos sentimos víctimas, y hasta sentimos conmiseración. Conmiseración es sentir pena de mí mismo. Sentimos conmiseración, autoconmiseración, y sentimos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué de nuevo esta prueba? Y de nuevo lo mismo. Y es porque tenemos que analizarlo. Tenemos que analizarlo y pensar, bueno, por algo estoy viviendo esto, porque hay algún área en mi vida que el Señor está tratando de cambiar, y Él todavía no la puede conquistar, y todavía no puede cambiarla en mí. Así es que el Señor nos bendiga. Mire, llegué hasta el punto número 3, pero igual quiero continuar el próximo video con este punto de la naturaleza divina, para que estén atentos. Yo sé que algunos están en vivo, otros hermanas van a poder conectarse después. Y cuando usted pueda, y si quiere seguir este estudio, cómo somos por dentro, yo los invito a ver el próximo video que vamos a hacer. Así que Dios le bendiga grandemente. Se me está yendo la luz del día, por eso que estoy aquí, pegadita a la ventana. Porque ya se está yendo la luz. Y que Dios le bendiga grandemente. Y para mí es un agrado poder enseñar la palabra del Señor. Ahora en español, porque había estado haciendo muchos videos para Brasil, que me pidieron los hermanos pastores de allá, pero ahora puedo hacerlo también aquí para mis hermanos de habla hispana, pastores, amigos, siervos del Señor, siervas del Señor, hombres y mujeres de Dios. Así es que
El Señor nos bendiga grandemente y hasta aquí voy a llegar por hoy día y sean muy bendecidos. Amén.